que hemos tratado y estamos haciendo esto para que no se derrame sangre. No queremos que esto llegue a un estado de excepción. No queremos más sufrimiento en el país. Tal vez muchos me están diciendo, en especial nuestros hermanos de las 20 provincias, que soy un traidor. No lo soy, compañeros, los he acompañado hasta el último. Pero también hay que saber en su momento parar y cuidar a nuestras bases. ¿Cuándo se levanta? Les pido de manera inmediata, ¿cuándo se levanta? les digo de manera muy fraterna a todos ustedes, acudamos al diálogo. No permitamos que nuestro país sufra más y no quedemos como los malos de la película. Tal vez no han entendido mucho nuestra movilización, pero creemos que hemos dado un gran paso. ¿Van a interferir ustedes? ¿Cuándo se levanta? En ese sentido, quiero manifestar a todos nuestros afiliados a nivel nacional, tomando el respeto siempre de nuestros hermanos de las 20 provincias, que también son orgánicos, y la COP también es orgánica, que a partir de este momento se están levantando las medidas de presión a nivel nacional, con un compromiso del gobierno de cumplir de manera inmediata todo lo que se ha suscrito. Queremos mencionar también que esto tiene plazos definidos de 90 días. Entonces ahora la pelota está en el lado del gobierno. Si logra trabajar en estos aspectos centrales, nacionales y estructurales, seguramente el pueblo lo va a aplaudir. Y si falta a esto, lastimosamente el pueblo lo juzgará. Como dice el compañero, pido y exhorto a mis hermanos de las 20 provincias poder sumarse a la pacificación del país. No quiero meterme en su manera orgánica porque son muy orgánicos. En ese sentido, pedir disculpas a todos los ciudadanos que se han visto perjudicados, pero esta lucha no ha sido de balde. Hemos hecho prevalecer lo que significa el respeto a la tierra con la abrogación de la 1720. También estamos garantizando la protección a nuestra constitución política del Estado. También estamos protegiendo lo que significan nuestros recursos naturales y que las leyes y decretos sean consultadas por el pueblo. En ese sentido creemos que es una gran ganancia que en su momento no se estaba tomando en cuenta. En ese sentido también el gobierno tiene que entender que con el voto depositado y hemos confiado en él, tiene que responder a la altura del pueblo boliviano, y en ese sentido nosotros el día de hoy estamos dando este primer inicio de pacificación porque creemos que el país se lo merece. Gracias, mis compañeros. Mario Argollo, vos eres ejecutivo de los mineros, pero aquí estamos de la provincia de Camacho, autoridades, estamos a tu nivel. Si te vas a volver a vender, no vas a dormir tranquilo, porque la provincia de Camacho hoy no ha venido a perder el tiempo. No hemos venido a calentar el piso, hemos venido en pie de lucha para defender lo que es la democracia en Bolivia, para defender a nuestros hermanos, para defender a nuestras hermanas y en especial al futuro que son nuestros hijos, para el día de mañana. Ustedes que han llegado al poder como la derecha, nos han basureado, nos están vendiendo y nos están traicionando el voto soberano que hemos dado. Estamos calientes, así más directo. Nos has movido lo más profundo que tenemos como bolivianos. Cuando el boliviano le mueve lo más profundo, nos vamos a intensificar más. Hermano Mario Argollo, yo sé que hoy día te está brillando los ojos, te están manejando maletines negros, tú dirás que no. También se ve que se han prometido, carajo, amárense los pantalones. Para cambiar, no destruir gobiernos. Hemos venido a cambiar, a que vaya mejor lo que es Bolivia. Hermano, no creo, porque ya lo ha perdido la dignidad. Señor presidente, piense bien, usted es soberbio, no analiza, piensa que nosotros, unos cuantitos a usted, le han dicho que esto no se va a poder. Nosotros, como provincia Camacho, hemos venido a pie de lucha para cambiar, no destruir gobiernos. Hemos venido a cambiar, a que vaya mejor lo que es Bolivia. La riqueza de Bolivia, que no se quede para unos cuantos, porque nos han hecho creer antes de Gonzalo Sánchez de Lozada que Bolivia era pobre, que Bolivia era miserable, que no teníamos nada y teníamos que pedir ayuda extranjera, pero eso había sido mentira. Tenemos recursos naturales,
tenemos gas, tenemos petróleo, tenemos todo, tenemos tierra. Estos señores no saben aprovechar al hermano boliviano, que ellos solamente saben vivir de lo que le da el padre, lo que le da. Ellos viven de la teta del Estado boliviano, que no saben trabajar. Estos son hombres fáciles que quieren vivir de todo lo que es fácil. Amigos en todo el país, tengan todos ustedes muy buenas noches. Vamos a presentarles una conferencia de prensa que va a ser la postura de la coordinadora de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba respecto a lo último acontecido. Vamos a presentarles a continuación al hermano Isidro Auca, ejecutivo de la Federación Única Centrales Unidas, y al hermano Gastón Ledesma, secretario general de la Federación Casasco. Hermano Isidro, muy buenas noches. Adelante, por favor. Muy buenas noches, hermanos Ramiro, y a todos los que escuchan nuestro querido Radio Causa-Chuncoca, un saludo cordial a nivel nacional. Es así, hemos tenido una reunión de emergencia, ejecutivos de las 6 federaciones del Trópico de Cochabamba, a raíz de este Mario Argollo, que firma un acuerdo con el gobierno para poder supuestamente pacificar el país. Este ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, esta movilización nos hemos salido a las calles, a los puntos de bloqueo, algunas marchas a nivel nacional, a la convocatoria de Mario Argollo. Mario Argollo decía claramente en su posición que hasta sus denuncias de este Rodrigo Paz se mantienen los puntos de bloqueo. Pero ahora, hoy en día, se ha visto Mario Argollo que prácticamente se ha vendido al gobierno, que tampoco tenía ya bases en diferentes puntos de bloqueo este Mario Argollo, solamente aprovechando de la movilización de diferentes puntos por nuestros hermanos movilizados en todo el país, aprovechando y a espaldas de estos puntos movilizados, de los compañeros movilizados, ha negociado Mario Argollo sin su consentimiento de los diferentes puntos de bloqueo, por lo cual nosotros como Trópico de Cochabamba vamos a mantener los puntos de bloqueo. También a nivel departamental mantenemos, también Tupac ha sacado una convocatoria para mantener los puntos de bloqueo a nivel departamental de Cochabamba. Por lo cual, nosotros, como Trópico de Cochabamba y como Cochabamba, mantenemos los puntos de bloqueo. Nosotros no nos vamos a rendir, vamos a respetar las decisiones de las bases. Las bases, ampliados cabildos han determinado claramente que este bloqueo continúa hasta que este Rodrigo Paz, por su incapacidad, por no poder manejar al país, por no saber solucionar diferentes problemas, han determinado que los puntos de bloqueo deben mantener hasta que este Rodrigo Paz dé un paso al costado. Por lo cual damos a todos los puntos de bloqueo a nivel nacional mucha fortaleza, a pie a la lucha, no nos podemos rendir y no podemos retroceder ni un milímetro. Ahorita diferentes puntos de bloqueo se están pronunciando para poder mantener los puntos de bloqueo, por lo cual nosotros repudiamos, rechazamos este Mario Argollo que ha firmado prácticamente con el gobierno, que no es reciente. Hace rato nosotros hemos denunciado que Mario Argollo estaba negociando con el gobierno por sus apetitos personales, dando espalda al pueblo boliviano, dando espalda a sus afiliados. Por eso, como Trópico de Cochabamba, masificamos, mantenemos los puntos de bloqueo en Trópico de Cochabamba y a nivel departamental de Cochabamba. También respetamos, aplaudimos al Tupac, que está respetando su ejecutivo, las decisiones de sus bases, las decisiones de diferentes puntos de bloqueo que están exigiendo que este Rodrigo Paz tiene que dar paso al costado. Con ese pequeño vamos a ceder al hermano Gastón Ledesma. Bien, muchas gracias. Lamentamos de que el Ejecutivo de la Central Obrera Boliviana haya traicionado a esta movilización. Por supuesto, habían algunos acuerdos con la TUPA, con diferentes organizaciones sociales, y desde La Paz también se pronuncia TUPA, ¿no?, para poder mantener en firmeza esta movilización.
nuestras bases y las bases que en este momento están en diferentes puntos de movilización y bloqueo, no tienen el gobierno ninguna seriedad para poder manejar este país. Hoy, por ejemplo, se ha escuchado a su ministro de Gobierno, Lupo, de que Santa Cruz estaría desabastecido por el tema del combustible. Esa es una falta de respeto al departamento de Santa Cruz, una falta de respeto al departamento de Tarija. Y se lo han dicho, y por esa razón nuestras bases han definido de que la movilización continúa porque no va a manejar el país bien y no va a sacar de la crisis que en este momento estamos. Nosotros, respetando a la Central Obrera Boliviana, lamentamos esa decisión, pero vamos a mantener en todos los puntos de bloqueo que estamos realizando, y la movilización vamos a tomar de una manera estratégica para que podamos nosotros también llegar a los diferentes puntos que se había acordado en su momento. La COP, como siempre, no la COP, es el presidente ejecutivo Mario Argollo, que traicionó a sus bases, traicionó a su organización. Por supuesto que en los diferentes puntos de bloqueo no tenía, y a espalda de todo el pueblo movilizado que está, se ha negociado información que nos ha llegado, y eso no se va a perdonar. Entonces, desde acá del Trópico de Cochabamba, a nuestros compañeros que están en bloqueo y en vigilia permanente en la región del Trópico, vamos a mantener hasta tener algunas reuniones y esto planificar y tener algunas acciones de movimientos para que también podamos hacernos respetar dentro de la región del Trópico de Cochabamba. Muchas gracias. Amigos de todo el país, nos encontramos aquí en el sector del punto de bloqueo de Puente Chilo. Vamos a escuchar el pronunciamiento de la Federación Mamoré Bulo Bulo. Hermana, adelante. Bien, muchas gracias a nuestra prensa, Radio Causachun Coca, la voz del pueblo boliviano, la voz de la mayoría del Estado Plurinacional de Bolivia. En este momento nos encontramos en el punto de bloqueo Puente Chilo, frontera con el departamento de Santa Cruz. Viendo las determinaciones de la Central Obrera Boliviana, la Federación, tanto con sus bases y sus afiliados, ha determinado no acatar ni levantar el bloqueo en este punto de bloqueo, compañeros y compañeras. De la misma forma, desconoce al dirigente ejecutivo de la Central Obrera Boliviana, Mario Argollo, persona no grata. Persona no grata. De la misma forma, indica que las bases ha traicionado al pueblo movilizado a nivel nacional por venderse al gobierno y también por hacer su acuerdo para que el gobierno dicte estado de excepción. Por eso, este pueblo va a estar firme en esta lucha correspondiente y decir al gobierno que por más dicte estado de excepción a nivel nacional,
este pueblo no se va a humillar, ni tampoco se va a esconder. Si el militar quiere ingresar, quiere llegar a este punto, bueno, le vamos a recibir y le vamos a estar esperando. No porque muestren sus armas, ni tenga ley para matar al pueblo, nosotros vamos a tener miedo. Vamos a afrontar diente por diente, ojo por ojo, compañeros y compañeras. Y llamamos a nuestros compañeros que están en los puntos de bloqueo a no desmayar con esta lucha, a estar firmes, porque hoy no solo es defender nuestros recursos naturales, sino también es defender nuestra vida y la vida de nuestros hijos, compañeros y compañeras. Ahora más que nunca, compañeros, ¿qué queremos? No hay más otro pliego petitorio para este gobierno, traidor para este gobierno asesino, que la denuncia de Rodrigo Paz, pase lo que pase, hasta el fin de los tiempos, compañeros y compañeras. Denuncia. Desde este punto hacemos conocer a toda Bolivia, a los paramilitares de resistencia juvenil cochana, a la comunidad juvenil costeñista, que decimos que no repriman a nuestros hermanos. Estamos hartos, a los guerreros de Cajachaca, vamos a salir a defender a nuestros hermanos, a toda la clase popular que está viviendo. Le decimos desde este punto al gobierno, a los militares, ¡Rodrigo!
50 días de bloqueos en Bolivia. Las movilizaciones que comenzaron un 1 de mayo, si bien han disminuido en número, mantienen interrumpidas las principales rutas del eje troncal del país. Este viernes hay más de 40 puntos de bloqueos en los departamentos de La Paz, Cochabamba, Oruro, Santa Cruz y Potosí. Mientras tanto, el diálogo instalado hace 2 días entre el gobierno y la Central Obrera Boliviana no avanza. En el altiplano, los campesinos de la Federación Tupac Katari decidieron radicalizar las protestas. Me da llanto a veces. Mientras el gobierno roba, el pueblo está sufriendo. Carajo, eso hay que cambiar. Eso me duele. Mis hermanos profesionales están fugándose a otros países. Ni siquiera están ejerciendo su profesión. Trabajan de recolector de frutas en Chile, por ejemplo. Mientras aquí los ladrones políticos roban nuestra plata. A partir de hoy, de 11 de abril, el pueblo boliviano debe decir basta de bancagastos en Bolivia, basta de Jaime Jararancus, basta de parásitos políticos, basta de esa élite ociosa que vive en el pueblo. Carajo, nunca más el pueblo puede ser empleado de estos ladrones, nunca más. Carajo, no nos pueden considerar como sus vasallos, como sus esclavos. Ellos ganan mejor mientras el pueblo sufre. Carajo, con eso tenemos que poner fin. En Bolivia, el político gana mejor. Para ese profesional que se ha sacrificado haciendo estudios, diplomados, posgrados, maestría, doctorado, licenciatura, está trabajando de taxista. Carajo, dejaremos de ser empleados de estos ladrones. Dejaremos ser empleados. Dejaremos sus esclavos. 200 han delinquido. 200 años nos ha humillado. Entonces, hermanos, estoy reconvencido que en Bolivia tiene que pasar una tercera revolución. ¿Eso qué significa? Carajo, acabar a los ladrones políticos. Si no vamos a acabar, repito y con esto termino, Bolivia no va a tener futuro. Tiene 35 millones de toneladas, donde cual una tonelada de litio vale 68 mil millones de dólares. Si Rodrigo Paz está haciendo alguna transacción con el presidente Donald Trump de Estados Unidos, yo le digo, Bolivia no se vende, carajo. Se hace respetar a los hermanos del Norte Potosí, carajo. ¡Que viva Norte Potosí! Pero anteayer en la noche me llama de La Paz un militar. A mí me ha sorprendido. Debe estar investigando quién me llamó. Un militar inteligente, pues. Me hace llamar de otros teléfonos. Van a buscar, nunca van a encontrar. ¿Sabe qué me dice este militar? Aquí estamos cercados 4 o 5 regimientos. Y me dice, mejor cerquenos, mejor, más. Bueno, un militar que nos pida, cerquemos a cuarteles. No cerca, nosotros no vamos a salir, nosotros estamos con el pueblo. Hay militares patriotas, un aplauso para ellas, para ellos. Convencidos. Después me informa. Regimiento Calama en Patacamea cercado con el bloqueo de caminos, no pueden salir. Y me dice, tanques, no tengan miedo, se salen. Los tanques ya no disparan, de paso. Regimiento Tarapacá en Corocoro, cercado por los mineros y campesinos. Huaque cercado en, Lanzas cercado en Huaque. Respetamos, en la prensa nos hemos informado. Regimiento Ayacucho en Achacache, cercado por los ponchos rojos. Felicidades, compañera, compañero.
estamos viviendo. Tal vez algunos comandantes ya tienen ley de regulación del estado de excepción, pero no saca estado de sitio. Sabe que los militares no van a responder. No van a responder. ¿Cómo los militares pueden ser policía de las transnacionales? Rodrigo, presidente, ¿por qué en ese momento llamas a la COP, a todos los sectores, firmas? No va a privatizar ningún recurso natural, ni litio, ni gas, ni hierro, ni tierras raras. Algunos saldrán, los memorandos que has firmado en Estados Unidos para entregar las tierras raras, los memorandos que has firmado para entregar litio a Estados Unidos, a Canadá. El pueblo sabe por qué está luchando, por qué está defendiendo a sus recursos naturales. En este momento que firma un documento delante de las bases, públicamente, no va a privatizar ni luz, ni telecomunicación, ni agua. Ya baja la tensión. Ayer liberan a la señora que traía 32 maletas llenas de dólares. Que 3, 4 meses detenida, ahora liberan. Con seguridad por instrucción del gobierno nacional. ¿De quién era esa plata? De Estados Unidos a Santa Cruz. La madera no sale del trópico de Cochabamba. 32 maletas de plata no llega al trópico de Cochabamba. Un avión del Estado, TAP, Transporte Aéreo Boliviano, llega con marihuana de Estados Unidos a Santa Cruz en avión de la Fuerza Aérea Boliviana. ¿Quién ha instruido eso? Como expresidente sé, hermanas y hermanos del trópico, hermanas y hermanos de Bolivia, helicópteros, aviones del Estado, que está a cargo de la Fuerza Aérea Boliviana, solo pueden usar por instrucción del presidente, máxima por instrucción del ministro de Defensa. Que diga ese piloto que ha traído en TAP marihuana líquida de Estados Unidos a Santa Cruz. ¿De quién es? ¿Para quién? Entonces que nos digan narcos, ¿dónde está el narco? Narco está en el gobierno. Compañera, compañero, es cuestión de reflexionar, darnos cuenta, y nos acusa de narcos. Terrorismo, quitar luz, quitar servicio básico como telefonía, cerrar bancos, han cerrado Banco Unión. Eso sí es terrorismo, terrorismo de Estado. Y lo peor todavía, públicamente dice Rodrigo Paz, convoca a la sociedad a enfrentar a los movilizados, a hacer pelear entre hermanos. Y lo que pasó en San Julián, saludamos, respetamos, compañeros se organizaron, se levantaron, hicieron respetar.